La condición de colonia no se circunscribe únicamente al ámbito económico, aunque este es un elemento fundamental. Hay muchos matices en la colonialidad, lo simbólico, lo social, lo psicológico, lo jurídico. Ese binomio colonizador-colonizado es uno que puede llegar a transfigurar la vida en una sociedad e incluso la actitud personal de ciertos individuos. De cómo parte de Europa y algunos entusiastas del pasado colonial comparten intereses con respecto a Cuba, hipocresía mediante, estaremos hablando hoy. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Esta semana el Parlamento Europeo dedicará una sesión de trabajo completa a la situación de los derechos humanos en Cuba. Pareciera que allá no tienen nada mejor que hacer o no hay asuntos meritorios que despierten su curiosidad. ¿A qué responde esta preocupación de los parlamentarios del viejo continente por discutir sobre Cuba, un país, en caso de que no lo sepan, se lo decimos, que no está en Europa? ¿Serán intereses de otro tipo? ¿Habrá alguna agenda política oculta? Para que no nos tilden de suspicaces, les traemos un video de Manu Pineda, que trabaja en las entrañas de ese monstruo y nos aventura algunas tesis explicativas. Bueno, la situación en el Parlamento Europeo, sobre todo en lo referente a América Latina, es tremendamente complicada. Los 4 grupos parlamentarios de la derecha han delegado todo lo referente a América Latina en los grupos de la derecha española, Ciudadanos, PP y Vox, que impulsan medidas, resoluciones, debates, propuestas, siempre encaminadas a derribar cualquier gobierno progresista y a fortalecer o engrandecer a los gobiernos más reaccionarios. Nos vemos como es imposible impulsar un debate, por ejemplo, sobre los crímenes que está llevando el gobierno de Duque en Colombia, contra los manifestantes, contra los líderes y lideresas sociales, contra los excombatientes. Vemos cómo se enaltece a la golpista Áñez en Bolivia. Vemos cómo se persigue a Venezuela y cómo se persigue a Cuba por el hecho de tener gobiernos que trabajan para sus pueblos y para los pueblos del mundo y tienen una visión socialista. En contraste con lo que nos decía Manu Pineda, Cuba Debate publicó recientemente una entrevista al ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. En ella, Linera se refiere a Vox, la más sonada de las organizaciones de la ultraderecha española, como un grupo torpe, que no maneja nada en realidad, sino que, a su juicio, responde al verdadero articulador de la reacción a nivel global, Estados Unidos. Quizás haya sido entonces la desatención, la falta de mimo por parte de Washington lo que haya forzado a par de figuras de la vieja guardia contrarrevolucionaria a escribir una lacrimosa carta al Parlamento Europeo. Sobre eso nos hablará Gabriela Fernández en La Mira. El sonoro fracaso de las nuevas generaciones de la contrarrevolución ha obligado a quienes creíamos ya jubilados, por igual de fracasados, a retomar las maltratadas riendas de los planes anticubanos. Hoy tenemos en La Mira una misiva enviada por Berta Soler y Coco Fariñas, dirigida a la Oficina de Intereses Cubanoamericanos en Europa, a la que seguimos llamando Parlamento Europeo por costumbre. En dicha carta, estos personajes exhortan con la más profunda condescendencia que se les reconozca como organización independiente y que se redirija el Fondo de Ayudas para la Sociedad Civil Cubana a las organizaciones independientes, o sea, a ellos. Existen formas más sutiles, pero no más educadas de pedir financiamiento. Para quienes no recuerdan de quién estamos hablando, me despido con imágenes de la líder de las Damas de Blanco y el huelguista de hambre profesional Coco Fariñas, que ilustran sus probadas aptitudes para representar al pueblo cubano. Nos vemos en La Mira. Cuando Fidel Castro tomó el poder por la fuerza con armas, derramando sangre, cogió una joya de oro. Cuba era una joya de oro. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, decía hace unos días en Madrid que la Cuba anterior a la revolución, es decir, la del dictador Fulgencio Batista, fue una joya de oro. Los datos sobre la catástrofe social, política y económica de la Cuba prerevolucionaria suelen ser descalificados por proceder del gobierno de Cuba. Pues bien,
Recordemos lo que dijo el presidente John Fitzgerald Kennedy en 1960. El más desastroso de nuestros errores fue dar respaldo a una de las dictaduras más sangrientas y represivas. Fulgencio Batista asesinó a más de 20.000 cubanos en 7 años, en proporción más que todos los norteamericanos muertos en las 2 grandes guerras mundiales. La familia cubana tenía un ingreso de 6 pesos a la semana y solo 1/3 de las casas tenía agua corriente. Pero en vez de extenderle una mano amiga al desesperado pueblo de Cuba, casi toda nuestra ayuda fue en armamentos a aquel régimen. Usamos la influencia para beneficiar los intereses de las compañías privadas norteamericanas que dominaban la economía de la isla. El símbolo de esta actitud ciega se exhibe en un museo de La Habana. Es un teléfono de oro obsequiado a Batista por la compañía de teléfonos. Una expresión de gratitud por el brusco aumento de las tarifas que autorizó el dictador cubano a petición de nuestro gobierno. ¿Será esta la joya de oro a la que se refería la vocera de las Damas de Blanco, Berta Soler? Cuando hace varios años se solicitó la extradición del dictador Augusto Pinochet, las autoridades británicas se negaron. Ahora se vieron ante la misma disyuntiva, extraditar o no, en este caso, a Julian Assange. ¿Cuál fue la coherente respuesta del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte? Pues el pasado viernes 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos para colmo, decidieron que Assange viajaría a Estados Unidos para ser procesado por el delito de revelar información clasificada sobre tejemanejes y crímenes de guerra perpetrados por el ejército de ese bondadoso imperio. Interesante cómo cuando el amo manda, no importan ni los derechos humanos, ni el derecho internacional, ni ningún derecho. A todo esto, y aunque haya existido un Brexit, Gran Bretaña sigue estando geográficamente en Europa. A uno le surge la duda, ¿qué dijo el Parlamento Europeo ante tamaña injusticia? ¿Defendió la verdad que enarboló Assange? ¿Se preocupó por su salud? Nada. Parece que Cuba es un asunto mucho más urgente. Sin embargo, en Cuba sí que hablamos del caso Assange. Justo ayer, un evento auspiciado por la Unión de Periodistas de Cuba contó con un panel de excelencia, con expertos de distintos países que ofrecieron sus valoraciones sobre esta penosa situación. Acá les dejamos algunos fragmentos. Esta semana, el presidente de Estados Unidos convocó a más de un centenar de gobiernos para hablar de democracia, de derechos humanos, de libertades, y entre los invitados estaba, por supuesto, el Reino Unido. Y esta misma semana, un juez británico concedió a Estados Unidos la extradición de Julian Assange, perseguido por contar la verdad, para que sea sometido a una farsa de juicio cuyo veredicto está ya definido de antemano: culpable. Julian es una persona excepcional. No solo porque realmente comprende el funcionamiento del mundo, sino también por su determinación ética de cambiarlo, de fundamentarlo en la verdad y no en la simulación, de combatir la opacidad y la mentira. Esta farsa judicial busca dar un escarmiento a las y los informadores que revelan los crímenes y las conductas bochornosas del poder. Todas las personas de buena voluntad deben alzar su voz. Porque si Washington y Londres consiguen acallar a Julian, la oscuridad, la sordidez, la indecencia y la crueldad habrán triunfado una vez más en el mundo. No lo permitamos. Sus revelaciones a través de Wikileaks han develado cómo funciona el mundo, cómo funciona la geopolítica mundial, cómo funciona Estados Unidos. Sus revelaciones sobre el ataque a Bagdad, a Afganistán, a Irak, sin lugar a duda nos dicen sobre la importancia de tener sistemas transparentes en el ámbito público y en la gobernanza mundial. Pero sobre todo
también tiene que ver muy fuertemente con quizás uno de los temas fundamentales de nuestra era, la disputa por la verdad. En este mismo momento el destino de nuestra región, y yo diría del mundo, se define en qué tipo de democracia construimos. Y no puede haber una democracia de calidad si es que no existe una verdad dentro de la democracia. No somos ingenuos, sabemos muy bien que la información que ha sido liberada por el trabajo de Julian Assange contribuye a tomar conciencia de las operaciones y canalladas del imperio a través de los disfraces diplomáticos que han fabricado. Sabemos muy bien la cantidad de vidas que ha costado eso. Sabemos muy bien que la difusión de la información que Julian Assange nos hizo conocer construyó conciencia crítica contra el imperio y contra todas sus metodologías. Es la hora en que estamos todos interpelados ética y políticamente para rechazar, para tratar de construir una corriente solidaria que no se agote solo con los buenos deseos, no solamente con la simpatía, ni con los mensajes filantrópicos. Necesitamos calar profundo en la conciencia política y decir que este acto del imperio es un acto contra toda la humanidad, es un acto de aleccionamiento, de disciplinamiento que contiene muchos mensajes macabros. Extraditar a Julian Assange solo porque Estados Unidos, el matón de la región, quiere lanzar un mensaje al mundo, que nadie se atreva a contar nuestras verdades, que nadie se atreva a señalar cuando asesinamos, que nadie se atreva a demostrar que el Estado de Derecho para Estados Unidos no funciona fuera de sus fronteras y a menudo tampoco dentro de las mismas. Extraditar a Julian Assange es, no sé, como condenar a Fleming por inventar la penicilina si lo comparamos con el periodismo. Nada en el siglo XXI ha estado a la altura periodística como la información de Wikileaks. Y Estados Unidos no lo tolera. Y cada uno de nosotros, si tenemos el más mínimo respeto a la democracia, tenemos que con todas nuestras fuerzas oponernos a que Estados Unidos se salga con la suya. Estar con Julian Assange es estar con la democracia. Mientras en Europa siguen gastando recursos públicos en actos de grosera injerencia, mientras algunos tristes sujetos colonizados lloran y reclaman por más dinero y atención, hay un hombre que está muriendo, víctima del rencor de la élite mundial que no le perdona haber desafiado el statu quo. Assange está sufriendo en carne propia que lo conviertan en escarmiento para el resto del mundo, que nadie se atreva a denunciar delitos contra los derechos humanos si los cometen los poderosos. A Cuba también quieren volverla a un escarmiento, que suframos con bloqueos, posiciones comunes, sanciones de todo tipo, sabotajes, que no logremos levantar cabeza. ¿Por qué? Porque nuestra mera existencia es, en sí misma, un desafío a la hegemonía capitalista, porque no queremos ser colonia ni de Europa ni de Estados Unidos, porque nos atrevimos a hacer nuestro propio camino, con aciertos y errores, pero nuestro. Eso tampoco lo puede perdonar la élite mundial, tan colonizadora ella. Síganos en nuestras redes sociales, imposible dejar de agradecerle a nuestro diseñador Veloso y al Fondo Cubano de Bienes Culturales por el pullover de hoy. Y comentarles que en la Feria Nacional de Artesanía, aquí en La Habana, están nuestros pullovers, específicamente en el stand de la empresa de propaganda y eventos. No dejen de llegarse. A propósito de diseños y polvoritos con muñangas, se acerca la última emisión de este año de Confilo y queremos que sean nuestros televidentes los que nos aporten sus ideas y conceptos para ese último pullover de 2021. Pueden enviar sus diseños a confilo@oigc.cu. Intentaremos seleccionar el mejor y el premiado, además de ser reconocido en el programa, recibirá un pullover con su diseño, cortesía del colectivo. Y recuerden que regresamos el jueves, justo antes de la novela. Hasta entonces, manténganse con Filo y con Fidel, claro está. Chao.